El libro de Habacuc, fe en medio de la adversidad. El libro de Habacuc es una de las obras más profundas del Antiguo Testamento. Es un libro que no solo presenta la palabra de Dios a su pueblo, sino que también nos muestra a un profeta que se atreve a cuestionar a Dios. Es un diálogo sincero, lleno de emoción y preguntas difíciles sobre el sufrimiento, la injusticia y el papel de Dios en medio de las crisis. A diferencia de otros profetas que transmiten mensajes divinos al pueblo, Habacuc se enfoca en un diálogo directo con Dios. Él ve la maldad que rodea a Judá y se pregunta por qué Dios permite tanta injusticia. Su clamor es el mismo que muchos han hecho a lo largo de la historia. ¿Por qué permite Dios que los malvados prosperen? ¿Dónde está la justicia divina en medio de tanto sufrimiento? ¿Por qué parece que Dios no actúa cuando más se le necesita? Estas son preguntas universales que trascienden el tiempo y la cultura. En este video, exploraremos a fondo el libro de Habacuc, su contexto histórico, su mensaje, sus personajes y las lecciones que nos deja para la vida cristiana. Acompáñame en este recorrido por uno de los libros proféticos más fascinantes de la Biblia. El libro de Habacuc fue escrito por el profeta Habacuc, cuyo nombre significa aquel que abraza o el que lucha. Se cree que su ministerio tuvo lugar entre los años 612 y 586 a.C., un periodo de gran agitación en el mundo antiguo. Judá, la nación elegida por Dios, estaba sumida en la idolatría, la corrupción y la violencia. A pesar de haber recibido advertencias de otros profetas como Jeremías y Sofonías, el pueblo seguía alejándose de los caminos de Dios. El escenario global también era caótico. El poderoso imperio asirio, que había dominado la región durante más de un siglo, estaba en declive. En su lugar, los babilonios, bajo el liderazgo de Nabucodonosor II, emergían como una nueva potencia militar. En este contexto, Habacuc ve la maldad en su nación y le clama a Dios pidiendo justicia. Pero la respuesta de Dios lo sorprende y lo desafía. El libro de Habacuc tiene 3 capítulos, cada uno con un tono y mensaje distinto. El primer capítulo presenta un diálogo entre Habacuc y Dios, donde el profeta expone sus quejas y Dios responde con un plan inesperado. El segundo capítulo contiene la respuesta definitiva de Dios y una serie de advertencias contra los opresores. El tercer capítulo es una oración de confianza y alabanza, donde Habacuc demuestra su transformación espiritual. Vamos a analizar cada parte en detalle. El libro comienza con un grito de desesperación. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc 1:2. Habacuc observa la corrupción de su pueblo y no entiende por qué Dios guarda silencio. Él ve injusticia en los tribunales, violencia en las calles, idolatría desenfrenada, opresión de los pobres. Para Habacuc, la situación es insoportable. Se pregunta cómo Dios puede permitir que el mal continúe sin castigo. Dios responde, pero no con la respuesta que Habacuc esperaba. En lugar de prometer una restauración inmediata, Dios anuncia que usará a los babilonios como instrumento de juicio contra Judá. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Habacuc 1:6. Los babilonios eran conocidos por su brutalidad. Eran una fuerza militar imparable que destruía naciones enteras. Habacuc queda en shock. No puede entender cómo un Dios justo puede usar a una nación tan malvada para castigar a su propio pueblo. Y así, Habacuc plantea su segunda queja. ¿Por qué callas cuando el impío destruye al que es más justo que él? Habacuc 1:13. Habacuc no comprende la lógica divina. ¿Cómo puede Dios permitir que una nación aún más corrupta que Judá traiga juicio sobre su pueblo? En el segundo capítulo, Dios responde con una visión clara. Le dice a Habacuc que tome nota de la visión y la escriba claramente para que todos puedan entenderla. Dios le revela que, aunque los babilonios serán su instrumento de juicio, ellos también serán castigados en su momento. Luego, Dios pronuncia 5 ayes contra Babilonia. Aye del saqueador, Dios condena a los que se enriquecen con la violencia. Aye del explotador, habla contra aquellos que edifican sus imperios a costa de la sangre de otros.
Aye del opresor, Dios juzgará a los que destruyen a las naciones por su propio beneficio. Aye del idólatra, Dios castigará a los que ponen su confianza en ídolos hechos por manos humanas. Aye del injusto, la injusticia nunca quedará impune. El mensaje es claro, Dios es soberano y la maldad no quedará sin castigo. En medio de estos juicios, encontramos una de las frases más poderosas del libro. El justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Este versículo se convierte en una piedra angular de la fe cristiana y es citado en el Nuevo Testamento por Pablo en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Después de recibir la respuesta de Dios, Habacuc cambia su actitud. En lugar de seguir cuestionando, decide confiar y adorar. Este capítulo es una hermosa oración que recuerda las obras poderosas de Dios en el pasado y expresa una fe inquebrantable. Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los campos no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17-18. Este es el punto culminante del libro. Habacuc ha pasado de la duda a la confianza absoluta en Dios. El libro de Habacuc nos deja grandes enseñanzas. Es normal hacer preguntas a Dios. La fe no es la ausencia de dudas, sino confiar a pesar de ellas. Dios siempre tiene el control. Aunque no entendamos sus planes, Él obra con justicia y soberanía. La fe verdadera trasciende las circunstancias. No importa cuán difícil sea la situación, podemos confiar en Dios. Dios actúa en su tiempo perfecto. La justicia de Dios no es inmediata, pero es segura. El libro de Habacuc nos desafía a confiar en Dios incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. Como Habacuc, podemos comenzar con dudas, pero Dios nos lleva a una fe más profunda y sólida. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, no olvides compartirla, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Síguenos en Spotify y en YouTube.